Bien, ahora vamos a hablar sobre la prescripción adquisitiva de dominio. Este tema es muy interesante y se puede prestar pues para muchas confusiones si es que no estamos alertas y atentos. Es por eso que vamos a conversar con Óscar Huerta, que es registrador público de la SUNARP. Buenos días, bienvenido. Silvia, muy bien. Óscar, te invito a ver un video que nos trae Dani, donde él precisamente le pregunta a las personas, a los transeúntes, qué tanto saben ellos acerca de este tema. Vamos a verlo. Muy bien. ¿Sabías que un hecho de uso se puede convertir en un hecho de derecho? En buen castellano, si dejas a alguien cuidando tu casa por mucho tiempo, te la puede quitar. Vamos a preguntar. ¿Dejarías tu casa con alguien si te tuvieras que ir de viaje? Claro, con mi hermano, con mi familia. ¿Con alguien que no sea de tu familia? No, ¿Por qué no? porque hay desconfianza. Bueno, el hecho es de que hay algunas personas que dan su casa, su vivienda, su terreno, para que viva, cuide, y de repente ellos salen apropiándose, ¿no? Si una persona le deja 10 años, ya si usted continuamente no está presente, entonces ya puede quedarse esa persona con su casa. ¿Y por qué puede hacer esto? El abandono de la persona que tiene la propiedad y la que está viviendo tiene el derecho, entre comillas, ¿no? ¿Y cómo puede demostrarlo? Con documentación, el registro público es fácil hacerlo, hermano. ¿Cómo hacemos para prevenir esto? Continuamente estar ahí presente, algún documento familiar ahí que esté presente en esa casa, contacto con esa persona. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque no hay un documento que especifique eso, ¿no? En ese caso tendríamos que hacer un documento Claro. para estar tranquilos. Claro. Claro, hacer un documento, ¿no? Que donde conste que yo dejo mi casa temporal a la persona. Claro. ¿Me puedo ir con usted a su casa? No, porque ella desconfía de usted. Pero, ¿En mi casa? pero hacemos un contrato, pues. Yo se lo cuido por 10 años, No. ¿no? Sospechoso. Hacemos un contratito de 2 años y cada 2 años conversamos. Sospechoso. Entonces, ¿cómo evitamos una prescripción adquisitiva de dominio? Muchas gracias, Dani. ¿Cómo vas a querer irte a la casa de la señora? No, eso no se hace. Bueno, el tema para iniciar la conversación, ¿qué es la prescripción adquisitiva de dominio? La prescripción adquisitiva de dominio es una forma originaria de adquisición de la propiedad. Con este mecanismo no solamente se adquiere el derecho de propiedad, se puede adquirir también otros derechos reales. Por ejemplo, pues el servidumbre se puede adquirir también por este medio. Se necesitan algunos requisitos legales, principalmente lo que es la posesión y el transcurso del tiempo. Tienen que ser, por ejemplo, 10 años, algunas veces, y otras veces 5 años, dependiendo, ¿no? Si es que hay buena fe y justo título, solamente son 5 años. Pero en cambio, si es una simple posesión, se necesitará que sean 10 años. Pero esa posesión tiene que tener ciertos requisitos, como te decía. Tiene que ser continua, pacífica, ¿no? Es decir, no tiene que haber violencia, ¿no? ¿Podríamos explicar un poco más acerca de estos requisitos? Así es. Por ejemplo, un arrendatario no puede adquirir por prescripción adquisitiva de dominio, porque justamente como lo vimos en el video, ya tiene un documento en el cual está diciendo con qué título está ingresando, ¿no? Para que una persona pueda adquirir un bien por prescripción adquisitiva de dominio, en este caso de inmuebles, tiene que hacerlo a título de propietario. Es decir, un arrendatario, un usufructuario, no pueden adquirir por prescripción adquisitiva de dominio. Tiene que ser solamente aquella persona que entra de buena fe, un poseedor que cumpla con este tiempo y además a título de propietario, ¿no? Además tiene que ser una posesión pacífica pública, es decir, ante todo el mundo tienen que desempeñarse como un propietario, ¿no? Eso es muy importante para que pueda proceder. Ahora, hay distintas clases de prescripción adquisitiva, puede ser una adquisición adquisitiva de dominio vía notarial, vía judicial, inclusive una vía administrativa, ¿no? Entonces, ahorita actualmente este mecanismo de adquisición de dominio está funcionando como también un mecanismo de saneamiento, ¿no? Se dice también que prueba el derecho a propiedad, porque uno ya no está buscando ya quién es el propietario de esta casa. O sea, ¿qué sucede? Que muchas veces algunas personas abandonan sus dominios, ¿no? Entonces otra persona en forma pacífica ingresa, ¿no? Entonces gana ese derecho de posesión, ¿no? Entonces la posesión, que es una situación de hecho que se ve, se convierte con el paso del tiempo en una situación de derecho, que es el derecho a propiedad, ¿no? Claro. Eso es básicamente la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? ¿Y el tiempo mínimo es 5 años? 5 años cuando existe justo título y buena fe. Ahora, ¿qué llamamos justo título a un documento, ¿no? Un documento que no, digamos, es válido, pero que no es suficiente para que pueda acceder a registros públicos, porque muchas veces no cumple con el requisito de tracto sucesivo, ¿no? Este justo título sería, digamos, que el dueño deje
un contrato diciendo esta persona se va a encargar de cuidar mi propiedad? No, eso no sería un justo título. No. Un justo título no sería, ¿por qué? Porque esta persona que está poseyendo lo hace título de guardián, entonces hay un contrato de por medio. De guardián. Así es. Ok. Entonces esta persona nunca pudiera adquirir este bien por prescripción exigida de dominio. Puede ser, por ejemplo, un justo ¿A un título... guardián no podría? No. ¿Por qué? Porque hay un contrato de por medio y entonces esta persona no está poseyendo como un propietario. Está poseyendo nada más en forma de una posesión inmediata, ¿no? Es decir, es un servidor de la posesión en este caso, ¿no? Pero no lo hace como un propietario, ¿no? Por ejemplo, sería un justo título una compra-venta que me lo transfiere, pero alguien que no está registrado, ¿no? Entonces eso sería un justo título, ¿no? Entonces, en ese caso sí reuniría requisitos, necesitaría 5 años y además necesitaría lo que es la buena fe, ¿no? Es decir, en la partida registral no tiene que haber algo que contradiga o dé a entender que esta persona no reúne con requisito de buena fe, ¿no? En caso que no hubiese ningún papel o que no existiera ningún papel de por medio, 10 años. también se puede. 10 años. En ese caso son 10 años. Sí, 10 años tienen que ser. Esa es una posesión, como te decía, continua. Es decir, que esta persona, si bien puede perder la posesión, pero lo recupera inmediatamente, ¿no? Se necesita por lo menos 10 años. Pero además hay que tener en cuenta que los plazos posesores se suman, ¿no? Por ejemplo, si una persona estaba poseyendo, es el padre, ¿no? Fallece, sus hijos pueden continuar poseyendo ese inmueble, entonces vas sumando tú los plazos posesorios, ¿no? Entonces, eso también ocurre. Ahora, también se da lo que se llama la interrupción de la prescripción exigida de dominio, ¿no? ¿Cómo se puede interrumpir? Cuando, por ejemplo, interpones una demanda, ¿no? Diciendo que esa persona, el que está poseyendo, no lo hace título propietario, ¿no? Entonces, ahí se puede interrumpir lo que es la prescripción exigida de dominio, ¿no? ¿Y cuáles serían, digamos, los pasos para poder acceder a esta prescripción adquisitiva de dominio? Ya, por ejemplo, pensemos en el caso notarial, que es el más sencillo, ¿no? Como se desconoce, a veces la prescripción exigida de dominio está regulado en el Código Procesal Civil como un proceso contencioso, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Como había demasiada carga laboral en el Poder Judicial, algunos tipos de procedimientos fueron pasando al ámbito notarial, ¿no? Entonces, ahora en el campo notarial es más sencillo. ¿Qué se hace? Simplemente se presenta una solicitud al notario, ¿no? Presentándose los planos de ubicación en este caso, pero estos planos tienen que ser visados por la municipalidad. Es un requisito muy importante, ¿no? Cuando yo voy a presentar una solicitud ante un notario, tengo que presentar esos planos visados por la municipalidad, ¿no? Además presentaré una memoria escritiva, ¿no? Y luego el notario, con esa solicitud, presentará registros públicos, solicitará la anotación preventiva, ¿no? Es decir, temporalmente se va a inscribir la anotación preventiva de la prescripción exigida de dominio para que los demás tengan conocimiento de ese procedimiento, ¿no? El notario va a notificar a los titulares registrales. Por ejemplo, si tú apareces como propietaria, a ti te va a notificar el notario, ¿no? Para que tú puedas oponerte, porque en caso notarial es un procedimiento no contencioso. Si el propietario, el que está registrado, se opone, concluye el procedimiento notarial. Y eso nos hace conocimiento a nosotros y nosotros concluimos el procedimiento registral. Entonces, tenemos una primera etapa que es la anotación preventiva, que no es obligatoria, pero desde mi punto de vista sí es aconsejable que se realice por un tema de publicidad. Entonces, una vez que se hace la anotación preventiva con esta solicitud y estos planos, nosotros vamos a enviar estos planos a Catastro para que verifique si realmente ese plano que aparece ahí corresponde o no al predio que está registrándose, porque puede ser pues que no corresponda, ¿no? Entonces ahí será materia de observación. Además luego pasa un tiempo, en este caso 30 días, se sacan los avisos y si es que nadie se opone se va a convertir en definitiva. En este caso el notario va a extender una escritura pública, también puede ser un acta o también puede ser el formulario registral, ¿no? Y con eso ya se convierte en definitivo, ¿ya? Ahora, ¿qué significa una prescripción exigida de dominio? Que tú ya vas a ser un nuevo propietario, ¿ya? Es decir, en la escritura pública el notario te va a declarar como propietario, ¿ya? Entonces, el anterior propietario ya se cancela su derecho de propiedad. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, esa es la consecuencia inmediata. El efecto jurídico va a ser la adquisición de la propiedad. Tú eres el nuevo propietario y como tal vas a ser reconocido en registros públicos, ¿no? Mencionaste, Oscar, que una de las maneras de evitar que digamos que esta prescripción adquisitiva siga su curso es cuando se notifica al dueño y el dueño dice no. ¿Pero hay alguna otra forma de evitar que se dé? Claro, lo importante en la prescripción exigida de dominio es la posesión. No nos olvidemos que todo el sustento de la prescripción exigida de dominio es la posesión. Si una persona tiene un terreno, es propietario, tienen que tener posesión de ese lugar. No puede ser que se abandone, se vaya 10, 30 o 40 años, por ejemplo, al extranjero y se olvide totalmente que tiene ese predio. No olvidemos nosotros que actualmente el derecho de propiedad ya no es algo absoluto ya. O sea, también se adecúa a los fines sociales. Es decir, la propiedad, como cualquier derecho, ya no es ilimitado ya. Es decir, si tú abandonas tu propiedad y totalmente te olvidas de ello, es posible pues, que una persona que necesite, en este caso, vivir una vivienda, se vaya a poseer en forma pacífica o forma pública. Entonces, va a adquirir ese derecho por el paso del tiempo. Entonces, mi primera recomendación es tener la posesión. Si tú tienes la posesión, va a ser muy difícil que alguien pueda adquirir ese derecho por prescripción exigida de dominio, ¿no? En todo caso, si no tienes la posesión, a la persona que, digamos,
esté poseyendo temporalmente, hay que iniciar un proceso de desalojo inmediatamente, ¿no? Es decir, no descuidarse, ¿no? Ahora, otro tema importante también es, si tengo yo en este caso, una propiedad, tengo que hacer construcciones, tengo que hacer edificaciones que demuestren la posesión, ¿no? Y si puedo alquilarlo, definitivamente puedo dejar un arrendatario ahí, y ese arrendatario nunca va a adquirir, pues, un bien por protección adquisitiva de dominio, porque existe un contrato, incluso puede registrarse el contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, sería la primera recomendación, tener la posesión, y si es que voy a permitir que otra persona esté ahí, hacerlo con un documento, ¿no? Y si que se puede inscribir ese documento, mejor todavía sería, ¿no? Así es. Y en el caso de, bueno, ya para terminar, de que la persona, el propietario haya fallecido, ¿no? Y mientras los hijos están, digamos, poniéndose de acuerdo, ¿no? En un lapso de tiempo obviamente largo, ahí podría presentar esta persona la prescripción adquisitiva de dominio, la persona que ocupa. Así es. En este caso, lo que tienen que hacer los herederos, inmediatamente una vez que haya fallecido el causante, ¿no? Lo que dice el Código Civil es que cuando fallece una persona se transfiere inmediatamente a los causantes, ¿no? A los herederos, ¿no? Entonces lo que tenían que hacer ellos es inscribir inmediatamente esa sucesión intestada en el registro de sucesiones intestadas, luego trasladarla al registro de predios, ¿no? Ahora, efectivamente, si es que los herederos no ocupan el predio, cualquier persona se va a poder meter y va a poder reclamar su derecho después, ¿no? Ahora, pero yo no creo que los herederos se tomen 10 años, 5 años, claro, pues, para no tomar posesión, ¿no? Claro. En este caso, lo importante aquí es cuidar la posesión del inmueble, ¿no? Y si es que vamos a permitir que una persona, un tercero, ocupe ese inmueble, hacerlo con documentos, si es que es un contrato de arrendamiento, mucho mejor. Y de esa forma podemos evitar la prescripción adquisitiva de dominios. Excelente, Óscar. Entonces, con este consejo final cerramos el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Hasta luego. Nos vamos a un corte nosotros y al regresar vamos a hablar sobre los negocios y las redes sociales. Con eso volvemos.